Estimados amigos, pueblo de Dios, bienvenidos a mi programa San Óscar Arnulfo Romero, todos los días martes, solo aquí por Virgen de Guadalupe Media. Espero que hayan tenido un bonito y bendecido fin de semana, que hayamos asistido a la Sagrada Eucaristía. Es importante, es necesario, es urgente que comencemos a reavivar ese amor que tenemos por la Sagrada Eucaristía. No es igual verlo por televisión o verlo por una pantalla. No podemos palpar, no podemos saborear al Señor. Además, es importante abrazarnos en la comunidad, digo, espiritualmente. Es importante poder compartir con nuestros hermanos de comunidad. Sí es necesario que te protejas, por supuesto, la máscara y todo lo que sea necesario, todo lo que tú consideres que te puede ayudar, porque no podemos ser tampoco mentirosos con Dios, decir, bueno, tengo miedo de ir a la iglesia porque me puedo contagiar, pero ando por todos lados, voy al supermercado, no, es que necesito comprar cosas, bueno, quiere decir que ¿quién es Cristo para ti? O sea que Cristo no es muy importante. Entonces, debemos de ser coherentes. Yo les invito, les animo, les suplico, les ruego que no falten a la Sagrada Eucaristía de sus respectivas parroquias. Y obviamente, si quieren acompañarme, pues acá en nuestra parroquia, en la parroquia de Santa Clara, tenemos la Sagrada Eucaristía los días sábado, la misa de vigilia en inglés a las 5 de la tarde. Bueno, primero está el sacramento de reconciliación desde las 3:30 hasta las 4:30. La misa a las 5. El día domingo, que son las que se transmiten por Facebook, a las 8:30 de la mañana en español y a las 10:30 en inglés. Los días miércoles tenemos adoración, ¿verdad? La misa es a las 8 de la mañana, luego expongo el Santísimo hasta las 5 de la tarde. Y durante el día, pues, yo estoy en la oficina, puedes venir si quieres confesarte también, no necesitas hacer appointment, como dicen. Trato de no salir a menos que sea por una emergencia de ir al hospital o algo así. Pero bueno, yo te animo que vengas a mi parroquia, conversemos, conozcámonos y amemos más al Señor por medio de la Eucaristía. Estimados amigos, muchas gracias por acompañarme en este viaje de la Biblia y la Virgen María, nuestra Santísima Madre. Es importante, urgente, como les he dicho en los programas anteriores, entrar más en lo que es lo que son las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, de lo que nos habla de la Virgen María. Y la sesión anterior, la número 4, hablé un poquitito, bueno, no un poquitito, pero sí hablé bastante sobre las advocaciones. Y es importante porque la advocación nos viene a fortalecer en nuestra devoción a la Santísima Madre. La advocación no es más que María, una aparición de la Virgen María en los diferentes lugares, países o pueblos que se identifican con la gente de esa ciudad o de ese pueblo o de ese país. Y hoy, como un regalo para los venezolanos, vamos a hablar un poquitito de su devoción a la Virgen a Nuestra Señora de Coromoto. Es una historia, saben, muy interesante. Comencé a buscar información y me gustó mucho la historia. Y como hace poco pues se celebró, quise con ustedes también compartir
lo que es Nuestra Señora de Coromoto, la devoción a Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a empezar con la oración dirigida a esto es una oración de consagración a Venezuela como patrona nacional. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre querida de Coromoto, tú que has acompañado el nacimiento y el desarrollo de nuestra historia patria, venimos a tus plantas a consagrarnos como pueblo, como nación que te reconoce como madre y a decirte que somos tuyos. Queremos colocar muy de cerca de tu corazón nuestras necesidades, deseos, luchas y logros. En este momento de nuestra historia te pedimos que mires a estos tus hijos que caminan en valle de lágrimas y consuélalos, mostrándonos siempre a tu Hijo. Te consagramos nuestra patria Venezuela con todos sus hijos, sus familias, con los que sufren y los olvidados. Enséñanos, Virgen llanera, a llevar dentro de nosotros a tu Hijo con el mismo amor y adoración que tú le llevaste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita la oración, ¿verdad?, de consagración del pueblo de Venezuela a Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a hablar un poquitito sobre ella antes de entrar pues a nuestro tema de hoy. Vamos a ver por aquí la imagen, ¿verdad? Y hacer pues como un legado para la ciudad, para el país de Venezuela, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por nuestra Santísima Madre. Y sobre todo, pues que en este tiempo que Venezuela sufre el terrible momento de las dictaduras, ¿verdad? Porque no podemos dejar los pueblos a un lado y olvidarnos del sufrimiento. Por eso, pues, Nuestra Señora de Coromoto intercede ante su Hijo Jesús por el país de Venezuela. La fiesta se conmemora en tres momentos. El 2 de febrero, que es el día de la fiesta de la presentación del Señor, es la fecha de su entrada triunfal a la ciudad de Guarané en el año de 1654. Ya voy a hablar un poquitito más sobre la historia de Nuestra Señora de Coromoto. El 8 de septiembre es el día de su aparición y el 11 de septiembre el día de su coronación. El llamado de la Madre de Dios a los venezolanos es triple. Primero, que anima a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer y sus hijos. Los invita a la unión y a la solidaridad de la familia con la comunidad y llama a la conversión a Cristo dentro de la Iglesia Católica. Nuestra Señora de Coromoto es venerada en la ciudad de Guanare, donde apareció el día 8 de septiembre del año 1652, cuando en la ciudad pues fue fundada en el año de 1591. Los indígenas que habitaban en la región, los cospes se llama, huyeron hacia la selva en el norte de la nueva ciudad. Esto dificultaba la evangelización que la Iglesia Católica estaba promoviendo en esa época. Y un día, en el año de 1651, el cacique de Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y vieron una señora de extraordinaria belleza que les dijo en su idioma: vayan a casa de los blancos y pídanles que les eche agua en la cabeza y así puedan ir al cielo. Está hablando Nuestra Señora del Bautismo. Casualmente un español llamado Juan Sánchez pasó por ahí y el cacique Coromoto le relató lo sucedido. Sánchez entonces le pidió que él se alistara con la tribu, que él pasaría dentro de 8 días a fin de enseñarles todo lo necesario para bautizarlos. Y resulta, fíjense, de que toda la tribu se bautizó, menos el cacique y su esposa.
Por la tarde del 11 de septiembre del año de 1652, dispuso Juan Sánchez reunir a los indios, que trabajaban en Soropo, en vista de lo cual el castellano instó al cacique que se juntara con sus compañeros y asistiera allá. Pero como les dije, la situación pasó de que el cacique no se quiso bautizar. Entonces, la esposa, ¿verdad? Se llamaba, no aparece el nombre en la historia, pero tenía una cuñada, el cacique, que se llamaba Isabel. El sobrino de Isabel corrió a avisarle a Juan Sánchez, quien con 2 de sus compañeros fueron al sitio donde apareció la mujer y recogieron el pergamino que dejó. La imagen fue alumbrada por Sánchez con apenas un cabo de cera negra. Esta iluminaria ardió día y noche sin consumirse desde el día 12, desde las 12 del domingo hasta el martes por la tarde, hecho considerado por los testigos como milagroso. Dieron parte a las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes, a pesar de no creerlo, resolvieron llevar el pergamino a la iglesia de Guanare en el año de 1654, donde permaneció en un relicario hasta el año de 1987, cuando fue incrustada en el pedestal de la imagen de madera en que yace en nuestros tiempos. El cacique de Coromoto, al ver que la señora no había logrado nada con él, huyó a la selva, donde lo mordió una serpiente venenosa. Entonces comenzó a pedir el bautismo, el cual le fue administrado por alguien que pasaba por ahí. Al bautizarse, se convirtió en apóstol entre los indígenas. Pidió a estos que no se separaran del misionero y que se bautizaran. Luego falleció. Como consecuencia de esto, los indios formaron una comunidad de fieles muy fervorosa. Hoy en día, cerca de Guanare, en el lugar de la segunda aparición, fue construido un hermoso templo, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, el cual fue consagrado a esta Virgen el 7 de enero de 1996 e inaugurado con una solemne Eucaristía por el ahora santo Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996. Realmente es una historia muy preciosa de Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a ver, pues, también ahora, déjenme ver. Hay un gran misterio en Venezuela con una figura de la Virgen que con el paso de los años se ha ido transformando. Según los expertos, ha reflejado con exactitud los momentos históricos y hasta la crisis política y social que atraviesa esa nación. Carolina Vigot investigó y nos tiene todo. Esta reliquia en el templo de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, mide apenas 0.7 pulgadas, pero encierra un gran misterio. Ella va anunciando lo que va pasando. Impresionante. Es un caso que es absolutamente único en la historia. Los investigadores afirman que su forma cambia sola, que se embellece o deteriora de acuerdo a los momentos de turbulencia o esperanza en Venezuela. Aseguran que durante el auge del chavismo, la Virgencita tapaba su cara de vergüenza. Muchos están convencidos de que las últimas transformaciones son una señal de la pronta caída del poder de Nicolás Maduro. La Virgen perdió todo el color, ahora es todo de un solo color, que es un color como pajizo. El único color que tiene es el color aquí abajo del niño, que es un color rojo, sangre. Y al final, en la parte de abajo de la imagen, tiene una calavera. El Cordero de Dios, sacrificado, vence la muerte. Por eso el pueblo reza. La modificación de la figura del Cordero también es señal de que se acerca el fin de la dictadura, según la investigadora. Es un cordero que en el 2009 era un cordero como más amarilloso y más grueso. Hoy en día está mucho más delgado. Se le empieza a ver el rostro del niño, ¿sí? Y está mucho más blanco también. Sacerdotes aseguran que no hay intervención humana en esta estampa. Es una imagen pintada por mano humana, sino que es una manifestación divina, por eso se llama mariofanía.
Según la historia católica, fue hace 367 años que la Virgen dejó en manos del cacique de la tribu Los Cospes esta imagen. Desde ese momento comenzó a modificarse por sí sola. Los devotos también le piden el milagro de que regresen los millones de venezolanos que emigraron por la crisis. Pero que a ti te despeguen como que si te desgarraran de tu hijo, te lo quitaran y lo vendieran, o se tienen que ir porque para que tengan mejor vida. Es triste y doloroso. Que la paz llegue a su pueblo. En Venezuela, Carolina Picot, Telemundo. ¿Qué le parece la historia? Muy interesante, ¿verdad? Así es que ojalá pues que el pueblo de Venezuela logre finalmente la libertad, ¿verdad? De esta opresión, así como el pueblo de Cuba, con esa dictadura terrible que tiene décadas, ¿verdad? Y también la dictadura que está en Nicaragua con Daniel Ortega. Y ojalá los salvadoreños aprendan de todas estas historias, porque se acerca algo terrible con este señor que está en la presidencia, que quiere volverse un dictador. Ojalá salvadoreños que abran los ojos, por favor, y aprendamos de todos estos países que han sufrido muchísimo. Bueno, vamos a hablar ahora de, pues, María como, déjenme ver, María como la nueva Eva. A veces me hace falta. María, la nueva Eva, que es la causa instrumental del plan de salvación. Y vamos a empezar con el relato de las bodas de Caná. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. ¿Qué interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. De agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, el relato de las bodas de Caná, que lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11, marca el fin de una serie de sucesos que comenzaron con el primer capítulo del Evangelio de San Juan. San Juan comienza su Evangelio con una especie de recopilación, ya vamos a ver las escrituras, de la historia de la creación que se encuentran en el primer libro del Génesis. Como ya hemos visto, esto se llama tipología. La tipología dentro de la historia de la creación con la historia del primer milagro y la vida de Jesús y la participación de María. Es más, así como el Génesis empieza con los 7 días de la creación, San Juan describe la semana de una nueva creación mediante la repetición de la frase y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Se los voy a leer en San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Juan 1:35. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de Nazaret. Fíjense bien que ya llevamos 3 días. Luego viene el capítulo número 2 y empieza con las bodas de Caná. Dice: 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí. Entonces, 3 días de los que habla Juan y 3 días después son 6 días, que son los días de la creación, porque recuerden que el 7º día el Señor descansó. Eso se llama tipología y es interesante, ¿verdad? Entonces, la causa por la cual se usa esta construcción de 7 días es para mostrar que la venida de Jesucristo señala una nueva creación. Es importante notar que María está presente en el 7º día, que es esta nueva creación. Es apropiado que así sea, puesto que los antiguos rabinos judíos creían que el encuentro de Adán con Eva, su esposa, había ocurrido en el 7º día. También es importante destacar que en el Génesis, el día cumbre de la creación fue el 7º día, que fue instituido como señal de la alianza perpetua de Dios con su creación. Y eso lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 31, del 16 al 17. Apunte ahí, señora. Éxodo 31, 16, 17. San Juan describe el milagro de Jesús como el comienzo de los signos. Y dice, fue que Jesús desarrolló su primer milagro, que eran los signos, y los discípulos creyeron en él. Signos es la misma palabra que se usa en el Éxodo. Esto indica que en la narración de San Juan, el 7º día es el nuevo sábado. Es el signo de la nueva creación y de la nueva alianza. Es más, la presencia de María indica que ella forma parte de este signo. ¿Qué les parece? Esto es importante saberlo.
Luego, para San Juan, de acuerdo a la Sagrada Escritura, y para los demás autores del Nuevo Testamento, Cristo es el nuevo Adán. Ya vamos a ver lo que dice la lectura de Primera de Corintios. Él es el segundo hombre que viene a reparar el daño causado por el primero. Se los voy lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 45 al 48. Primera de Corintios 15, 45, 48. Dice Pablo: está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, se refiere a Jesús, viene como espíritu que da vida. La vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. Lo espiritual viene después. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, que se refiere al Adán. El segundo viene del cielo, que se refiere a Jesús. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, nuestra humanidad, llevaremos también la imagen del celestial. Qué precioso realmente. Entonces, es por eso que se le llama a Jesús el nuevo Adán. Ahora, en la historia de la creación solamente se menciona el nombre de Dios. El primer hombre y la primera mujer no se identifican por un nombre, sino simplemente como hombre y mujer. Lo mismo puede decirse del relato de las bodas de Caná, donde solo a Jesús se le menciona por su nombre, y también el de María, ¿verdad? El nombre de María no se menciona en ningún momento, pero dice que María estaba ahí con sus discípulos. San Juan la designa como la madre de Jesús, es cierto. Bueno, nosotros sabemos que es María, pero dice, la madre de Jesús estaba con él. Y Jesús la llama mujer. Fíjense que en ningún momento de la historia de las bodas de Caná se menciona el nombre de María. Dice, y la madre de Jesús estaba con ellos. Y Jesús la llama mujer. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Eso es una indicación más de que San Juan pretende exponer una profunda relación simbólica entre lo que acontece en las bodas de Caná y en el relato del Génesis. Bueno, cuando yo dije sí, María, ¿verdad? Es porque sabemos que María es la madre de Jesús, pero no se menciona el nombre. ¿Qué pasa cuando Jesús le dice, óyeme, que no ha llegado mi hora? Como que se escucha como que el Señor la estaba no regañando, pues reprochando. En ese profundo simbolismo se encuentra la clave para entender uno de los pasajes más difíciles del Evangelio de San Juan, que es la respuesta de Jesús a María, ¿verdad? Entonces, realmente la traducción correcta es, ¿qué nos importa a ti y a mí? En otras Biblias dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, pero la verdad le dice, ¿qué nos importa a ti y a mí? Era una expresión muy común entre los griegos y también los judíos de aquella época, que podía indicar, entre otras cosas, el consentimiento por parte de uno de los dos, o como quien dice, óyeme, llevémosla tranquila, en fin. Recuerden que muchas de las traducciones no son totalmente literales, pero cuando le dice, ¿qué nos importa a ti y a mí? No es una expresión de reproche, digamos. Entonces, no hay ninguna evidencia en el Evangelio de San Juan ni en el resto del Nuevo Testamento que pueda sugerir que Jesús sentía algún tipo de hostilidad hacia su madre. Jesús fue creado libre de pecado, acuérdense. Por lo tanto, era fiel al cuarto mandamiento y obedecía a su padre y a su madre. También me van a decir, pero padre, ¿se acuerda cuando estaba niño y le llegan preocupados y le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Estoy haciendo las cosas de mi padre. No es que le contesta mal, sino que como que en ese momento ya no era Jesús.
era el Cristo. Claro, María pues no lo tenía todavía, no lo había, ella todavía, pienso, es mi opinión, como que estaba procesando que Jesús era el Mesías. Ella pues no sabía el plan. Recuerden que solo el ángel le dijo, bienaventurada eres, bendita eres, que vas a dar luz al Salvador, pero todo el proceso que venía, ella no sabía absolutamente nada. Y Jesús estaba pequeño, entonces tampoco podemos pensar que de alguna manera Jesús le hablaba de una manera irrespetuosa a nuestra Santísima Madre, pero no es así. Ahora veamos, quiero compartirles esto también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un cierto tipo de tipología entre Eva y María, que la tomamos del libro del Génesis y del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, a Eva se le llama mujer, que significa varona, la madre de todas. También a María, si yo no estoy mal, en ningún momento le dice el Señor a su mamá María, casi siempre le dice mujer. En el libro de Génesis, Eva invita a Adán a cometer el primer pecado, porque saben, si ustedes leen el libro del Génesis, se van a dar cuenta que Adán estaba cerca de Eva. Adán estaba a la par de Eva. Y ella es quien le da se dice la manzana, le da el fruto prohibido para que cometa el pecado. María invita a Jesús a hacer su primer milagro. Eva con Adán en la caída tras la tentación del demonio. María estuvo con Jesús en la crucifixión cuando vence al demonio. Fíjense qué bonito. Eva es la mujer cuya semilla conquistará la serpiente, y también María es mujer cuya semilla conquista a la serpiente. Le dice, le dice a la mujer, ¿verdad?, que la va a aplastar. Es un futuro. Y María realmente es quien conquista a la serpiente. Veamos ahora, a ver cómo estamos aquí. Ahora veamos la tipología entre la historia de la creación y las bodas de Caná. Fíjense bien. En el principio, se supone que ese es el primer día, ¿verdad?, que está en el libro del Génesis. Y el Evangelio de San Juan empieza en el principio. Dice 7 días finalizando con Adán y Eva en la historia de la creación. 7 días presentando a Jesús con María en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan que le decía? Y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Después de esos 3, más el Evangelio de San Juan con las bodas de Caná, dice 3 días después, son 6, más el principio son 7. Eva es una virgen sin pecado, María es virgen sin pecado. El hombre es llamado Adán, Jesús es llamado el nuevo Adán. Eva es llamada mujer, María también es llamada mujer. En relación ya la segunda parte, Eva, que es la mujer, recibe un mensaje por el ángel caído. ¿Se acuerdan cuando se le aparece la serpiente y le dice que comiera del árbol que se veía bonito, sabroso y todo? Pero el Señor nos ha dicho que vamos a morir. No, y no le crean que eso es mentira, ¿verdad? Entonces, el mensaje que recibe Eva es un mensaje de pecado, que no viene de Dios, pero viene de un ángel, que es Satanás. María recibe otro mensaje, que sí es de Dios, y va dado por el ángel Gabriel.
Bienaventurada eres, bendita entre las mujeres, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 26 y 28. ¿Saben que es interesante y desconozco la razón? Que solo el Evangelio de San Lucas nos muestra todas estas partes importantes de la Virgen María. Adán es puesto en el jardín del Edén, ¿verdad? Recuerden que la historia de la creación viene dado en 2 capítulos. En el primer capítulo está formado el cielo, la tierra, los animalitos, el hombre y la mujer. En el segundo capítulo de la historia de la creación, de acuerdo a este capítulo, de acuerdo a esta cuenta, Eva es formada de una de las costillas de Adán. Entonces no lo pone, digamos, que no aparecen los dos juntos. Por eso hablo ahí, Génesis 2, capítulo 8. Adán es puesto en el jardín del Edén. Con Jesús entra al jardín, o sea, al huerto de los olivos, donde él se va a rezar porque ya se acerca la hora que lo van a matar. Adán es castigado con el sudor de su frente y le dice el Señor, porque me has desobedecido, de ahora en adelante vas a trabajar y todo lo que ganes será con el sudor de tu frente. Quiero serles muy correctos en esto. Vamos a leer las escrituras en el libro del Génesis, miren, porque no quiero que digan el Padre nos está, pues, no. Génesis, fíjense bien, capítulo 3. Vamos a comenzar desde, vamos a ver, 8. Oyeron después, capítulo 2, versículo 8. Ya vamos al 19, porque quiero que lo conozcan. Dice el 8, capítulo 2, versículo 8. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y en él puso al hombre que había formado. Fíjense que no dice Adán, dice al hombre. Ahora vamos a la historia de la caída, el 19. Dice el Señor, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Jesús sudó sangre en el huerto de los olivos, en el jardín, ¿verdad? Adán es castigado con las espinas del trabajo, del dolor y del sufrimiento. Jesús es coronado con espinas, la corona de espinas que le da al Señor. María es la mujer del Génesis. En la Biblia, Dios preanunció a la madre del Redentor después de la caída de Adán y Eva. Dios nos revela su plan de salvación, un Salvador y una nueva mujer. El Señor dice a la serpiente, figura del espíritu del mal, que es la figura del espíritu del mal. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Pero ¿quién es esta mujer? La Biblia anticipa a una mujer nueva, querida por Dios para reparar la caída de Eva. Yo quisiera hacer un alto ahí, una pequeña reflexión. Y no le quiero dar un lugar a María que sea superior a Jesús, no. Jesús es el único, el camino, la verdad y la vida, es nuestro Salvador. Pero también fíjense qué importante la participación de María, cómo nosotros la podemos abrazar, esa participación. Yo sé que muchos católicos, ya no se diga personas que no son católicas, no le guardan el respeto y la veneración a María, no solo porque fue virgen, desde su nacimiento, durante el parto y después, sino que como madre del Cristo, madre de nuestro Salvador. Fíjense bien que Dios nos dio no solo un nuevo Adán, sino que nos dio una nueva Eva. ¿Qué significa eso? Nuestros primeros padres, Adán y Eva,
Claro, Jesús no es nuestro Padre, pero María es nuestra Madre espiritual. María, la nueva Eva. Eso ya lo vimos hace un momento, pero aquí lo he resumido de otra manera. Adán le dice no al plan de Dios. Pero padre, Eva lo obligó, es cierto, pero él podía decir que no a su mujer. Sin embargo, no lo hizo. Jesús le dice sí al plan de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eva rechazó el plan de Dios. María le dice sí al plan salvífico de Dios. ¿Se acuerdan en Lucas que dice, el ángel le dijo, no temas María, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús? Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la causa de salvación, pero es una causa instrumental, ¿verdad? Es lo que yo digo. Y Jesús es la causa eficiente. Él alcanzará la salvación en la cruz. Yo creo que al poder meditar todos estos aspectos de María, tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo vivir mi relación no solo con Dios, con Jesús, sino que con nuestra Santísima Madre? ¿Qué quiere decir cuando Jesús llama a María o a su madre mujer? De acuerdo a los teólogos, y voy a citar lo que dicen, al hacerlo conecta a María con la mujer en el protoevangelio, o sea, en el primer evangelio que se conoce, el libro del Génesis se conoce como el primer evangelio, el protoevangelio, la buena nueva, y con la mujer que da a luz al hijo varón en el Apocalipsis, capítulo 12. De la comparación de la promesa que hace Dios en el Génesis con el dramático cumplimiento de la promesa narrado en el Apocalipsis. Resulta que la mujer de la que se hablan ambos es la misma mujer de las bodas de Caná, María. María. La vemos no solo en el libro del Génesis, que es la que va a derrotar a la serpiente o que la derrota de una vez, sino que aparece en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, ¿quiénes son los otros descendientes de la mujer? Porque ya ¿se acuerdan que lo vimos la sesión anterior? Apocalipsis 12:17. Guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Cristo. El pueblo de Dios, la iglesia, aquellos que lo mencionan en el libro del Apocalipsis, porque dicen los protestantes, dicen que la ramera y la prostituta es la iglesia católica, ¿verdad? Y que los descendientes de la mujer son ellos, los no sé cuántos que se van a salvar, sin intención de juzgar a nadie, pero realmente somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Cómo revierte María, la nueva Eva, la obra de la primera Eva? La primera Eva condujo a Adán a cometer su primer pecado, pero la nueva Eva condujo a Jesús a realizar su primera obra gloriosa. Eva aconsejó a Adán desafiar a Dios, pero María aconseja obedecerle. Hagan todo lo que Él les dice. Además, la primera Eva trajo la condena del mundo al llevar a Adán a pecar, pero la nueva Eva nos trae la redención al permitir al nuevo Adán, que es Jesús, nacer de su vientre y así ofrecerse en la cruz para la salvación del mundo entero. Hay otra pregunta interesante. ¿De qué forma el banquete de Caná presenta a Jesús como el nuevo esposo? Cuando el encargado prueba el vino, los comentarios que hace al esposo parecen estar dirigidos a Jesús. Tú has reservado el vino de mejor calidad hasta ahora. Juan enfatiza esta interpretación al utilizar estas palabras
inmediatamente después del comentario del encargado. Ese fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Porque obviamente en la historia no se dice exactamente hacia quién va dirigido. Fíjense, Juan capítulo 2, del 1 al 11. Creo que están muy familiarizados con las escrituras. A ver. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Entonces, a Jesús se le conoce como el novio, el esposo de la iglesia, ¿verdad? Por eso es importante, porque en ningún momento, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a leer otra vez la historia. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada, también lo estaban Jesús y sus discípulos. Se le acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, bueno, esta versión, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. Recuerden que la traducción literal dice que nos interesa a ti y a mí. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Hasta ahí, había ahí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían. Jesús estaba hablando con los que servían y los llenaron hasta arriba. Una vez lleno, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo. Se supone que el encargado estaba con la pareja, pero en vez de decir acercarse a la pareja, llamó al novio. Entonces, esa imagen, ese signo es lo que representa San Juan como lo que estamos mencionando, ¿verdad? Que Jesús es el nuevo esposo. Bueno, ahí ya están casados, ¿verdad? Y su esposa es la iglesia. Es una imagen que vamos a encontrar más adelante en las cartas de San Pablo, ¿verdad? Así es que son tipologías muy interesantes que yo les invito a que pues meditemos, ¿verdad? Ojalá y primero Dios que con estas sesiones vayamos abrazando un poco más el amor a nuestra Santísima Madre, porque María es la mujer escogida por Dios para simple y sencillamente traer al mundo al Salvador. Queridos amigos, yo les agradezco mucho su tiempo, les agradezco pues esta oportunidad de compartir juntos la Biblia y la Virgen María. Pueden accesar las sesiones anteriores en mi canal de YouTube. También muchas gracias a todos los que de mucha manera pues comparten con nosotros. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.